Era una mañana típica en la gran propiedad rural en las afueras de Múnich, cuando Adolf caminaba por los pasillos de su imponente residencia. El sol se filtraba a través de las enormes ventanas, iluminando los muebles de roble alemán. Como cada día, Adolf revisaba personalmente cada rincón de su hogar, no por desconfianza, sino porque era un hombre de detalles obsesivos. Esa atención meticulosa era parte de lo que lo había convertido en uno de los industriales más poderosos de la región. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y decirnos desde dónde estás viendo esta historia impactante. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo un acto de compasión transformó completamente el destino de una familia y demostró que el verdadero poder no está en la violencia, sino en la sabiduría de dar segundas oportunidades. Mientras se dirigía hacia la cocina, notó que Greta, una de sus empleadas domésticas más antiguas, estaba limpiando los jarrones del pasillo principal. Greta había trabajado para Adolf durante más de 5 años. Era una mujer discreta, trabajadora y completamente leal. Adolf la apreciaba porque nunca hacía preguntas innecesarias y siempre mantenía la confidencialidad absoluta que él exigía. Sin embargo, algo llamó su atención aquella mañana. Mientras Greta extendía el brazo para alcanzar un jarrón más alto, la manga de su uniforme se deslizó hacia arriba, revelando una serie de marcas moradas y amarillentas en su antebrazo. Adolf se detuvo inmediatamente. Sus ojos entrenados para detectar cualquier anomalía se enfocaron en esas marcas. No eran simples golpes accidentales. La forma, el color y la distribución de los hematomas le indicaban claramente que alguien había agarrado a Greta con fuerza excesiva, probablemente durante una discusión violenta. El rostro de Adolf se endureció. Durante años había construido un imperio industrial basado en el respeto y la lealtad, pero también en la protección de aquellos que trabajaban para él. Ver a una de sus empleadas más fieles con señales evidentes de maltrato despertó en él una furia fría y calculada. Cuando se trataba de personas bajo su protección, la situación adquiría una dimensión completamente diferente. Adolf no era un hombre que actuara impulsivamente. Había aprendido que la información era poder, y que actuar sin conocer todos los hechos podía llevar a consecuencias indeseadas. Por eso decidió observar a Greta durante los siguientes días sin que ella se diera cuenta. Durante el desayuno del día siguiente, Adolf se sentó en su lugar habitual, desde donde tenía una vista perfecta de la cocina. Fingió leer el periódico mientras observaba discretamente a Greta. La mujer se movía con cierta rigidez, como si cada movimiento le causara dolor. Cuando se agachaba para recoger algo del suelo, hacía una mueca casi imperceptible. Cuando levantaba objetos pesados, utilizaba principalmente su brazo izquierdo, evitando usar el derecho. Adolf también notó que Greta evitaba el contacto visual con los demás empleados. Normalmente, era una mujer sociable que intercambiaba bromas y conversaciones con sus compañeros. Ahora permanecía callada, concentrada únicamente en sus tareas. Cuando alguien se acercaba demasiado, se tensaba visiblemente. Aquella tarde Adolf decidió hablar con Werner, su gerente de confianza, quien conocía a todo el personal de la propiedad y sus familias. Werner le confirmó que Greta estaba casada con un hombre llamado Carl Schmidt, que trabajaba como mecánico en la ciudad cercana. Tenían 2 hijos pequeños y vivían en una casa modesta que Adolf había ayudado a conseguir como parte de los beneficios laborales de Greta. ¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Carl últimamente?, preguntó Adolf a Werner. Ahora que lo mencionas, respondió Werner frunciendo el ceño. Algunos de los muchachos de la ciudad han comentado que Carl ha estado bebiendo más de la cuenta. Aparentemente perdió algunos trabajos importantes en su taller y no lo está manejando bien. En el tercer día de observación, Adolf decidió que había recopilado información suficiente. Era hora de hablar directamente con Greta. Esperó hasta que ella estuviera sola en la biblioteca, organizando los libros que él coleccionaba obsesivamente. Adolf entró silenciosamente y cerró la puerta tras de sí. «Greta»,
dijo con voz suave pero firme. La mujer se sobresaltó y giró rápidamente, casi dejando caer los libros que tenía en las manos. «Señor Adolf», respondió haciendo una pequeña reverencia. «No lo escuché entrar». Adolf se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. «Greta, quiero que sepas que puedes confiar en mí. He notado que algo te está preocupando últimamente». La mujer bajó la mirada inmediatamente. «No sé de qué hablas, señor». «Todo está bien». «Greta», repitió Adolf esta vez con un tono más serio. «Vi los hematomas en tu brazo y veo que tienes dificultades para moverte normalmente. Alguien te está lastimando y quiero saber quién es». Los ojos de Greta se llenaron de lágrimas inmediatamente. Durante unos segundos luchó contra el impulso de contarle todo a su jefe. Finalmente, la presión emocional pudo más que su miedo. «Es mi esposo, señor», susurró. «Carl ha estado bebiendo mucho últimamente. Perdió algunos trabajos importantes en el taller, y cuando llega a casa se desquita conmigo». Adolf sintió que la furia crecía en su interior, pero mantuvo su expresión calmada. «¿Desde cuándo está sucediendo esto?» «Comenzó hace unos 3 meses», respondió Greta secando las lágrimas con el dorso de la mano. «Al principio eran solo gritos y palabras feas, pero la semana pasada me empujó contra la pared y anoche me agarró del brazo tan fuerte que pensé que me lo iba a quebrar». Adolf escuchó atentamente mientras Greta le contaba la historia completa. Carl Schmidt había sido un buen esposo durante los primeros años de matrimonio. Era trabajador, cariñoso con los niños y trataba a Greta con respeto. Sin embargo, en los últimos meses, había comenzado a beber en exceso, primero solo los fines de semana, luego después del trabajo, finalmente durante el día. El problema había empeorado cuando Carl perdió varios trabajos importantes en su taller mecánico. Algunos clientes habían comenzado a desconfiar de él debido a su estado de embriaguez constante. La situación económica de la familia se había deteriorado. Carl había comenzado a culpar a Greta por sus problemas, diciéndole que ella lo había maldecido con mala suerte. «La primera vez que me golpeó fue después de una discusión sobre dinero», contó Greta con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Al principio me pidió perdón, dijo que nunca volvería a suceder, pero cada vez es peor. Mis hijos lo vieron todo». «¿Tus hijos han sido lastimados?», preguntó Adolf con una tensión peligrosa en su voz. «No físicamente», respondió Greta rápidamente, «pero están asustados. Mi hijo mayor, que tiene 8 años, comenzó a mojar la cama otra vez y mi hija pequeña llora cada vez que escucha voces altas». Adolf cerró los ojos por un momento procesando la información. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Greta, esto va a parar, te lo prometo». Adolf permaneció en silencio durante varios minutos. Su rostro no mostraba emoción alguna, pero internamente una furia fría estaba creciendo. Era la furia de un hombre que veía violados sus principios más fundamentales. «Greta», dijo finalmente, «quiero que entiendas algo muy claramente. Tú trabajas para mí, lo que significa que estás bajo mi protección. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a lastimarte». Greta lo miró con una mezcla de esperanza y terror. «Señor Adolf, por favor, no quiero que le haga daño a Carl. A pesar de todo, es el padre de mis hijos. Solo quiero que pare». Adolf asintió lentamente. «Entiendo tu preocupación, pero también debes entender que esto no puede continuar. Un hombre que golpea a su esposa no se detiene por sí solo. Lo que voy a hacer es hablar con él. Voy a explicarle cuáles son las reglas en mi territorio, y voy a asegurarme de que las entienda perfectamente». Adolf se dirigió hacia la ventana de la biblioteca. «Pero antes de hacer eso, quiero que sepas que tienes opciones. Si quieres divorciarte de Carl, yo me encargaré de todos los gastos legales. Si quieres mudarte con tus hijos a un lugar seguro, yo te ayudo. Si quieres que Carl reciba ayuda profesional para su problema con el alcohol, también puedo arreglar eso. No quiero que mi familia se destruya.
dijo Greta en voz baja. Solo quiero que Carl vuelva a ser el hombre del que me enamoré. Entonces eso es lo que vamos a intentar, respondió Adolf, pero con condiciones muy claras. Antes de confrontar a Carl Schmidt, Adolf decidió investigar más a fondo. Envió a algunos de sus hombres a hacer preguntas discretas en la ciudad. La información que recibió confirmó y amplió lo que Greta le había contado. Carl efectivamente había perdido varios clientes importantes debido a su alcoholismo. Había comenzado a frecuentar las tabernas locales desde temprano por la mañana, gastando dinero en alcohol barato. Varios vecinos habían escuchado gritos y llantos provenientes de la casa de los Schmidt. Más preocupante aún, Adolf descubrió que Carl había comenzado a hablar mal de él en las tabernas. Cuando estaba borracho, Carl se quejaba de que su esposa trabajaba para ese industrial rico y que eso había traído mala suerte a su familia. Había llegado incluso a sugerir que si alguien quería información sobre las actividades de Adolf, él podría conseguirla a través de su esposa. Esta información cambió completamente la perspectiva de Adolf sobre la situación. Ya no se trataba simplemente de un caso de violencia doméstica. Carl se había convertido en una amenaza potencial para la seguridad de toda la operación industrial. Sin embargo, Adolf también consideró las palabras de Greta. Ella no quería que su familia se destruyera. Adolf decidió confrontar a Carl en su propio territorio, el pequeño taller mecánico donde trabajaba. Era una estrategia psicológica. Quería que Carl se sintiera cómodo inicialmente para luego demostrarle que no había lugar donde pudiera esconderse de las consecuencias de sus acciones. Una tarde, Adolf llegó al taller en uno de sus automóviles menos llamativos, acompañado únicamente por Werner. Carl estaba trabajando bajo el capó de un viejo automóvil con una botella de cerveza a su lado, a pesar de que apenas eran las 2 de la tarde. Carl Schmidt, dijo Adolf haciendo que el hombre se sobresaltara y golpeara la cabeza contra el capó. Carl giró lentamente, y su rostro palideció al reconocer a su visitante. Señor Adolf, tartamudeó Carl, limpiando las manos grasientas en un trapo sucio. No esperaba. ¿En qué puedo ayudarlo? Adolf observó el taller con detenimiento. Era un lugar desordenado, con herramientas esparcidas y un olor penetrante a alcohol y aceite de motor. Quería conocer el lugar donde trabaja el esposo de una de mis empleadas más valiosas. Greta me habló mucho de ti. Carl intentó sonreír, pero el resultado fue más una mueca nerviosa. Greta es una buena mujer. Trabaja muy duro para el señor. Sí, respondió Adolf acercándose lentamente. Es una excelente empleada, leal, discreta, trabajadora. Por eso me preocupa mucho cuando veo que alguien la está lastimando. El rostro de Carl cambió inmediatamente. La máscara de nerviosismo cordial desapareció, reemplazada por una expresión de miedo puro. No sé de qué habla, señor, dijo retrocediendo instintivamente. Adolf continuó acercándose, manteniendo su voz calmada, pero permitiendo que una amenaza sutil se filtrara en su tono. Carl, voy a ser muy claro contigo. Vi los hematomas en el brazo de Greta, vi cómo se mueve con dolor, y escuché sobre tus opiniones respecto a mi persona y mi negocio. Carl abrió la boca para negar, pero Adolf levantó una mano para silenciarlo. No me insultes negando lo obvio. Lo que quiero que entiendas es esto. Greta está bajo mi protección. Tus hijos están bajo mi protección, y por extensión, tú también estás bajo mi protección siempre y cuando respetes ciertas reglas básicas. ¿Qué reglas?, preguntó Carl con voz apenas audible. Primera regla, dijo Adolf contando con los dedos. Nunca, bajo ninguna circunstancia, vuelves a poner una mano encima de Greta. Segunda regla, dejas de beber completamente. Tercera regla, nunca vuelves a mencionar mi nombre en las tabernas o en cualquier otro lugar. Cuarta regla, te conviertes en el esposo y padre que Greta y tus hijos merecen. Carl asintió frenéticamente. Sí, señor. Por supuesto, señor. Lo que el señor diga. Bien, dijo Adolf.
pero quiero asegurarme de que entiendas las consecuencias de no seguir estas reglas. Adolf se acercó aún más a Karl hasta que sus rostros estuvieron a pocos centímetros de distancia. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra estaba cargada de una amenaza mortal. Si vuelves a tocar a Greta, si vuelves a beber, si vuelves a hablar de mí en público, no habrá lugar en Alemania donde puedas esconderte. ¿Entiendes lo que eso significa, Karl? Karl asintió temblando visiblemente. Sí, señor, entiendo perfectamente. Pero no quiero que esto sea solo sobre miedo. Continuó Adolf, cambiando súbitamente su tono a uno más paternal. Quiero ayudarte a ser mejor. Werner te dará la dirección de un centro de rehabilitación en Múnich. Es privado, discreto y muy efectivo. Vas a ir allá mañana mismo. Pero señor, no tengo dinero para... Yo me encargaré de todos los gastos, interrumpió Adolf. También me encargaré de los gastos de tu familia mientras estés en tratamiento. Greta seguirá recibiendo su salario completo y además recibirá un bono mensual para asegurar que tus hijos no carezcan de nada. Karl lo miró con asombro. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso por mí? Porque creo en las segundas oportunidades, respondió Adolf. Pero solo en las segundas oportunidades. No habrá una tercera. Adolf se alejó unos pasos. También quiero que entiendas algo más, Karl. No estoy haciendo esto solo por ti. Lo estoy haciendo por Greta y por tus hijos. Ellos merecen tener un esposo y padre del cual puedan estar orgullosos. Cuando salgas del centro de rehabilitación, continuó Adolf, vas a tener la oportunidad de comenzar de nuevo. Voy a asegurarme de que tengas trabajo estable. Voy a ayudarte a reconstruir tu reputación en la comunidad. Pero todo eso depende de que tomes esta oportunidad en serio. Karl limpió las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas. Señor Adolf, no sé qué decir. Sé que he sido un fracaso. Sé que lastimé a las personas que más amo, pero no sabía cómo parar. Ahora tienes la oportunidad de aprender cómo parar, dijo Adolf, pero tienes que querer cambiar. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Werner se acercó y entregó a Karl una tarjeta con la dirección del centro de rehabilitación. Preséntate mañana a las 8 de la mañana. Está todo arreglado. Solo tienes que llegar. Adolf se dirigió hacia la salida del taller, pero se detuvo en la puerta. Karl, una última cosa. Cuando veas a Greta esta noche, vas a pedirle perdón. Vas a explicarle lo que va a suceder. Y vas a prometerle que cuando regreses, serás el hombre que ella merece. ¿Entendido? Sí, señor, entendido. El programa de rehabilitación duró 3 meses. Durante ese tiempo, Adolf se aseguró personalmente de que Greta y sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Aumentó temporalmente su salario. Se encargó de los gastos escolares de los niños e incluso envió a un médico privado para que revisara los hematomas de Greta. Adolf también visitó a Karl 2 veces durante su tratamiento. No eran visitas amenazantes, sino supervisiones paternas. Durante la primera visita, encontró a Karl en un estado lamentable. Los primeros días de desintoxicación habían sido brutales, y el hombre había perdido peso, pero había algo diferente en sus ojos. Por primera vez en meses estaban claros y enfocados. «Señor Adolf», dijo Karl, «gracias por venir y gracias por todo esto». «¿Cómo te sientes?», preguntó Adolf. «Como si estuviera despertando de una pesadilla», respondió Karl honestamente. «Los doctores me ayudaron a entender que tengo una enfermedad, que el alcoholismo no es solo una falta de voluntad, sino algo que necesita tratamiento médico. ¿Y qué aprendiste sobre ti mismo?». Karl bajó la mirada avergonzado. «Aprendí que soy un cobarde, que en lugar de enfrentar mis problemas los ahogaba en alcohol y que lastimé a las personas que más amo porque no podía lidiar con mi propia frustración». «Reconocer eso es el primer paso», dijo Adolf, «pero el trabajo real comienza cuando salgas de aquí». Durante la segunda visita, Adolf encontró a un Karl completamente transformado. Había recuperado peso,
Su postura era más erguida y hablaba con una claridad y determinación que Adolf no había visto antes. «He estado escribiendo cartas a Greta y a los niños», contó Karl. «Los doctores me dijeron que era importante expresar mis sentimientos por escrito. ¿Qué les dices en esas cartas? Les pido perdón. Les explico lo que aprendí sobre mí mismo y les prometo que cuando salga de aquí voy a ser el esposo y padre que merecen». Cuando Karl completó su tratamiento, Adolf organizó personalmente su regreso a casa. Organizó una pequeña celebración en su propiedad, invitando a Greta y a los niños para que se reencontraran con Karl en un ambiente controlado y positivo. La reunión fue emotiva. Los niños inicialmente se mostraron tímidos con su padre, pero Karl había cambiado. Su postura era diferente, más erguida y segura. Sus ojos estaban claros y enfocados, y cuando habló con sus hijos lo hizo con una paciencia y ternura que no habían visto en mucho tiempo. Greta fue más cautelosa. Había sido lastimada demasiadas veces como para confiar inmediatamente, pero Adolf pudo ver en sus ojos que había esperanza. Cuando Karl se acercó a ella y le pidió perdón, no solo por los golpes, sino por todo el miedo que había causado, Greta comenzó a llorar. «Sé que las palabras no son suficientes», dijo Karl, manteniendo una distancia respetuosa. «Sé que tengo que demostrar con acciones que cambié, pero quiero que sepas que cada día en ese lugar pensé en ti y en los niños». Adolf observó la escena desde cierta distancia, sintiendo una satisfacción profunda. No era la satisfacción que sentía cuando completaba un negocio lucrativo. Era algo diferente, más puro. Era la satisfacción de haber usado su poder para algo constructivo. «Karl», dijo Adolf acercándose a la familia, «quiero que sepas que esto es solo el comienzo. El trabajo real comienza ahora». «Entiendo, señor Adolf», respondió Karl, «y estoy listo para eso». Adolf no dejó el futuro de la familia Schmidt al azar. Estableció un sistema de seguimiento discreto pero efectivo. Karl debía reportarse semanalmente con uno de los hombres de confianza de Adolf. Si Karl sentía que estaba luchando contra la tentación de beber, tenía a alguien a quien llamar 24 horas al día. Además, Adolf se aseguró de que Karl tuviera trabajo estable. Habló con varios propietarios de talleres mecánicos en la región y garantizó personalmente la confiabilidad de Karl. Karl era un buen mecánico cuando estaba sobrio, y Adolf se aseguró de que tuviera la oportunidad de demostrarlo. Para Greta, Adolf no solo mantuvo su empleo, sino que la promovió a supervisora de las empleadas domésticas. Era una posición que venía con mayor salario y más responsabilidades, pero también con más respeto y autoridad. «Quiero que entiendas», dijo Adolf a Greta durante una conversación privada, «que lo que pasó no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Y quiero que sepas que siempre tendrás mi apoyo y mi protección». Greta asintió con lágrimas en los ojos. «Señor Adolf, no sé cómo agradecer todo lo que hizo por mi familia». «No tienes que agradecerme nada», respondió Adolf. «Solo sigues siendo la empleada excepcional que siempre has sido». La forma en que Adolf manejó la situación no pasó desapercibida para el resto de su organización. La historia se extendió rápidamente entre todos los empleados, no como un cuento de amenaza y miedo, sino como una demostración de los valores que Adolf esperaba de todos. Varios empleados que habían estado lidiando con problemas similares se sintieron empoderados para buscar ayuda. Adolf estableció discretamente un programa de asistencia para empleados que incluía tratamiento para adicciones y asesoramiento matrimonial. Werner comentó a Adolf sobre el cambio en la moral general de la organización. «Las personas te respetan por tu poder, pero ahora también te respetan por tu justicia. Eso es mucho más valioso». 6 meses después del incidente inicial, Adolf se encontró reflexionando sobre los eventos mientras caminaba por los jardines de su propiedad. Karl había mantenido su sobriedad y se había convertido en uno de los mecánicos más respetados de la región. Greta había florecido en su nueva posición. Sus hijos habían vuelto a sonreír y habían comenzado a destacar en la escuela. Una tarde,
Mientras observaba a Karl trabajar en uno de los vehículos de la propiedad, Adolf se acercó para hablar con él. ¿Cómo te sientes, Karl? Karl levantó la mirada del motor y sonrió. Era una sonrisa genuina. Me siento como un hombre nuevo, señor Adolf, como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. ¿Y tu familia? Greta está comenzando a confiar en mí otra vez. Los niños son más resilientes de lo que pensaba. Anoche mi hijo menor me pidió que le leyera un cuento antes de dormir. Fue la primera vez en meses. ¿Y la tentación de beber? Todavía está ahí, admitió Karl honestamente. Probablemente siempre estará, pero ahora tengo herramientas para lidiar con ella y tengo razones para luchar contra ella. 2 años después del incidente inicial, Adolf recibió una invitación que lo llenó de satisfacción. Karl y Greta estaban renovando sus votos matrimoniales y querían que Adolf fuera el padrino de la ceremonia. La ceremonia se realizó en una pequeña iglesia de la ciudad, con solo familiares cercanos presentes. Adolf llegó discretamente, vestido simplemente con un traje oscuro. Durante la recepción, Karl se acercó a Adolf con sus 2 hijos. Señor Adolf, quiero que conozca a mis hijos. Niños, este es el señor que ayudó a papá a convertirse en un hombre mejor. El hijo mayor, ahora de 10 años, extendió su mano solemnemente. Gracias por ayudar a mi padre. Mamá nos contó que el Señor hizo que papá fuera al lugar donde aprendió a no estar triste todo el tiempo. Adolf se arrodilló para estar a la altura del niño. Tu padre hizo todo el trabajo difícil. Yo solo le di la oportunidad. La hija menor se acercó tímidamente y entregó a Adolf un dibujo que había hecho. Era una imagen de una familia feliz. Mamá, papá, 2 niños y un hombre alto que ella había etiquetado como el ángel de papá. Adolf guardó ese dibujo en su cartera y lo llevó consigo durante muchos años. La historia de Greta y Karl se convirtió en una leyenda dentro de la organización de Adolf. No la leyenda de un jefe despiadado, sino la leyenda de un hombre que protegía a los vulnerables y creía en la posibilidad de redención. Años más tarde, cuando Adolf reflexionaba sobre las decisiones que había tomado a lo largo de su carrera, siempre volvía a este momento. No a las victorias en los negocios, no a los millones que había ganado, sino a la tarde en que decidió usar su poder para salvar a una familia. Greta continuó trabajando para Adolf hasta el fin de la guerra, manteniéndose leal incluso durante los momentos más difíciles. Karl se convirtió en un miembro respetado de la comunidad, conocido no solo por su habilidad como mecánico, sino también por su trabajo voluntario ayudando a otros hombres que luchaban contra el alcoholismo. Para los niños, Adolf no era el industrial temido, era el hombre que había salvado a su familia. Y Adolf aprendió que el verdadero poder no se manifestaba a través de la violencia, sino a través de la compasión y la sabiduría. Esa lección permaneció con él por el resto de sus días, definiendo no lo que tenía, sino quién era.